En esta ocasión tenemos una conferencia realmente conmemorativa en dos sentidos. En primer lugar, se hará referencia a la Constitución de 1857 y a las leyes de reforma. En este año, que es muy especial, no solamente conmemoramos el centenario de la Constitución Política de 1917, también hacemos recordatorio del triunfo de la República hace 150 años, el sesquicentenario del triunfo de la República defendida por Benito Juárez contra el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Entonces estamos recordando estas dos fechas y bueno, el segundo motivo que da lugar a esta conferencia es precisamente abrir un espacio para una investigadora, una profesora, una historiadora, una abogada que fue distinguida por este instituto el año pasado, en 2016, con un premio a la trayectoria, el premio a la trayectoria Clementina Díaz y de Obando, a la trayectoria en investigación sobre historia social, cultural y de género. Entonces nos reúnen esas dos fechas. Para más detalles, el día de ayer, 18 de julio, conmemoramos también un aniversario luctuoso más de Benito Juárez, fallecido hace 145 años, y bueno, pues para los que también gusten de celebrar todo tipo de conmemoraciones, también un 19 de julio fue fusilado Agustín de Iturbide, que como ustedes saben impulsó la consumación de la independencia, fue emperador de México por un breve tiempo y bueno, pues después lo ajusticiaron en Padilla. Bien, haré lectura de la semblanza curricular de la doctora María del Refugio González Domínguez para que se den una idea. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad, es profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Ha sido investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Como ya comenté, en 2016 fue distinguida por el INER con el premio Clementina Díaz y de Obando a la trayectoria en historia social, cultural y de género. Como parte de su trayectoria académica, la doctora Refugio González ha editado fuentes jurídicas de los siglos XVI al XX y es autora de diversos trabajos sobre historia del derecho y de las instituciones en México. Entre otros títulos, destacamos los siguientes: Panorama del Derecho Mexicano, editado por la UNAM en 1997, los ensayos titulados Los abogados en el Constituyente de 1856-1857, El proceso de formación del Estado del Derecho en México, y en coautoría con José Antonio Caballero, Los modelos de Estado en la Constitución de 1917. Asimismo, de las siguientes obras: La Administración de Justicia antes y después de la Revolución, 1910-1920, editado por la Suprema Corte de Justicia en 2015, y Las Constituciones Políticas de 1857 y 1917, y el proyecto de Constitución presentado por el primer jefe, Análisis Comparativo, editado por CIDE en 2016. La tarde de hoy, la doctora María del Refugio González dará una conferencia sobre la Constitución de 1857 y las leyes de reforma. Buenas tardes a todos ustedes. A mí me dijeron que como 40 minutos, a ver si no se me caen dormidos todos antes de que yo acabe con las leyes de reforma. Pero me dijeron que sí, que vamos a estar juntos alrededor de una hora por allí y ya después todas las preguntas. Traigo también dos anexos que no sé si tres, uno muy simpático, si nos dé tiempo de comentar, pero bueno, ya vamos viendo, ¿no? Voy a cambiar mis lentes y ahorita voy a ver las letras y luego ya los veo a ustedes. Sí, claro, es importante, porque es más fluida la lectura, si no lo hago un poco mal. Bueno, agradezco la invitación de la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas, para estar con ustedes esta tarde. Participo como invitada frecuente, porque el año pasado también vine muchas veces para las conmemoraciones,
en esta que fue mi casa y como recipiendaria, como ya lo oyeron, del Premio Clementina Díaz y de Obando en la trayectoria social, cultural y de género, otorgada por el Consejo Técnico Consultivo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México el año pasado. Mi satisfacción fue muy grande porque participé durante casi 2 décadas en las labores del Consejo Técnico y el premio lleva el nombre de una mujer por la que sentí enorme admiración y aprecio y que tenía un profundo conocimiento de los liberales decimonónicos. O sea, como ven, todo cuadra. A ella están dedicadas estas palabras. En los siguientes minutos trataré de explicar de manera breve y concisa, después me harán ustedes las preguntas que consideren apropiadas, uno de los varios temas de nuestra historia que aún causa controversia entre nosotros. Todo lo que tiene que ver con la Iglesia y el Estado aún causa controversia entre nosotros. Decir lo contrario es un poco cerrar los ojos. En particular, me voy a referir a la Constitución de 57 y las leyes de reforma. Y comenzaré por el principio, para que vean ustedes por qué causa controversia todavía entre nosotros, porque es un tema muy arraigado, muy antiguo. Las relaciones entre el gobierno temporal y el gobierno espiritual en nuestro país han atravesado por distintas etapas. Durante la época colonial pueden distinguirse por lo menos 2, de la conquista y colonización a la instauración de la dinastía borbónica y de esta al fin del periodo. En las 2, o sea, durante todo el periodo colonial, ambos gobiernos tienen los mismos fines hacia los vasallos bajo el patronato del monarca castellano, pero durante el siglo XVIII el patronato, que es esta facultad que tiene el monarca para inmiscuirse en asuntos administrativos de la Iglesia, se convierte en vicariato. Y aunque los fines de la Iglesia y el Estado seguían siendo semejantes, la visión sobre el poder del rey cambia y se dice que sus facultades hacia la Iglesia le son inherentes, pues se trata de una regalía que le viene dada por ser el vicario de Dios para el gobierno temporal, incluso el de la institución eclesiástica. Sin embargo, lo anterior no implicaba los asuntos del culto religioso, porque esos estuvieron siempre en manos del romano pontífice. Es lógico. En nuestra historia, los siglos XVI y XVII corresponden a un estado misional, uno de cuyos fines fundamentales es la conversión de los naturales de las tierras descubiertas y por descubrir. Pero durante el siglo XVIII el Estado es confesional, pues se asumen terminadas las tareas de evangelización. Entramos al periodo independiente como Estado confesional y en la segunda mitad del siglo XIX se abre paso con mucha dificultad y con guerras y todo, la independencia del Estado y la Iglesia, que se consolida al elevarse las leyes de reforma a nivel constitucional. El gobierno temporal y el gobierno espiritual. El origen remoto de la relación entre ambas potestades se encuentra en la donación de las islas y tierra firme del mar Océano, hecha a los reyes castellanos por el Papa Alejandro VI, cuyo objeto fue la evangelización de los naturales. Los reyes recibieron estas tierras para predicar el evangelio, no solo para, si me dicen, oiga, no nomás predicaron el evangelio, no, pero las bulas de patronato sí dicen que hay que predicar el evangelio. Al Papa habría correspondido enviar misioneros para la tarea, pero la imposibilidad de hacerlo lo llevó a otorgar tal concesión a los soberanos de Castilla a través de un mandato apostólico. Estos, los soberanos de Castilla, reclamaron del Papa para cumplirlo ciertos privilegios, los cuales después de algunos titubeos quedaron definitivamente plasmados en la Bula Universalis Ecclesia de 1508, conocida como Bula de Patronato. Sucesivas bulas
y el cambio que se produjo desde finales del siglo XVII en la concepción que los estados católicos tenían de sus funciones y de su relación con la Iglesia, y la anuencia, la resignación o la conformidad de la Santa Sede dan lugar a un nuevo tipo de relación, porque también acuérdense que es el siglo de la Reforma protestante, o sea, son todos los movimientos secesionistas de la Iglesia católica. Dan lugar a un nuevo tipo de relación en la que el Estado irá reivindicando paulatinamente para sí facultades que había ejercido la Iglesia católica en sus dominios. El jurista Juan Solórzano Pereira, en su Política Indiana, describe en forma pormenorizada las facultades del rey respecto de la Iglesia de las Indias. Esta obra, en su versión latina, estuvo incluida en el índice de libros prohibidos. Sin embargo, la edición castellana, que no es tan diferente y que circuló profusamente, no estuvo prohibida y contenía los mismos puntos de vista sobre los asuntos eclesiásticos, el regio patronato e incluso la teoría vicarial. No recibió condenación expresa y circuló profusamente en todas las Indias, tanto entre las autoridades civiles como entre el clero regular y secular, cuyos miembros para el siglo XVIII eran ya en buena parte regalistas. A toda esta doctrina de ir asumiendo el Estado facultades que le habían correspondido a la Iglesia, la conocemos históricamente como regalismo. El rey, en ejercicio de una regalía, va tomando, decide que quiere él educar a la población, entonces va cercenándole a la Iglesia facultades. La Iglesia al principio no se opone, porque son reyes católicos, pero eso va cambiando. Los legistas dieciochescos interpretaron todavía más extensamente las concesiones pontificias y llegaron a sostener la tesis de la regalía soberana patronal en la persona del rey en sus relaciones con la Iglesia indiana. El regalismo es mucho más fuerte de este lado del Atlántico. ¿Por qué? Porque hay menos presencia del rey. O sea, el rey nunca se atraviesa el mar para venir a sus vasallos de este lado del Atlántico. Me parece que hasta Juan Carlos, hasta el rey Juan Carlos nunca había pisado un rey de España territorio mexicano. A partir de ella, los reyes borbones se arrogaron la plena jurisdicción canónica en Indias, en comillas, como atributo de su absoluto poder real, fundamentándolo en las doctrinas antipontificias. Lo de antipontificias es un juicio, sobre todo de Alberto de la Era posterior, del absolutismo, el hispanismo y el naturalismo. Este fenómeno, como antes les decía, se conoce con el nombre de regalismo y se halla estrechamente vinculado al surgimiento de las modernas nacionalidades. Rota la unidad medieval, comienzan a consolidarse en cada país nuevas unidades a partir de la lengua, la cultura, el sistema político. Estos, poco a poco, van a ser los estados nacionales. En España, los reyes de la dinastía borbónica pusieron en práctica las tesis regalistas, aunque, como se dijo, las raíces son anteriores. Así, durante el siglo XVIII ya se encuentran, a decir de Alberto de la Era, una serie de instituciones claramente orientadas a configurar una iglesia nacional. En España no se configura la iglesia nacional, pero en Francia sí. Después de la Revolución, ustedes se acuerdan que Napoleón es el jefe de la iglesia católica, pero separado de Roma. Este autor la sintetiza de la manera siguiente: el patronato regio, nombramiento real de los prelados eclesiásticos sin que perdieran los obispos la facultad de consagrar; el pase regio, sin el cual ningún documento proveniente de Roma podía aplicarse o divulgarse en España e Indias; el recurso de fuerza,
que sometía al control de los tribunales civiles las decisiones de los jueces eclesiásticos, la Inquisición española, que no crean que es un tribunal eclesiástico, es un tribunal civil que protege la fe, pero es un tribunal en manos de los reyes. A más de que de este lado del Atlántico, los indígenas, que son la mayor parte de la población, no son sujetos de inquisición. Ellos están sometidos a la jurisdicción ordinaria del obispo, no son sujetos de inquisición. Y la reserva de prestaciones económicas, que trató de evitar que saliese dinero español con destino a la Santa Sede. Todo eso se fue haciendo por parte de los reyes de la dinastía borbónica. ¿Cuánto se parecen estas ideas a las del liberalismo después? Pues mucho, mucho. O sea, se van desarrollando y al final se van volviendo la base del liberalismo. Conforme al patronato, la dirección temporal de la Iglesia correspondía al Consejo de Indias, centro coordinador e impulsivo de la evangelización en América. El Consejo era el encargado de dar el plácet para que la legislación pontificia y conciliar pudiera ser conocida de este lado del Atlántico. Presentaba candidatos para beneficios mayores, conocía del recurso de fuerza en las causas eclesiásticas y daba la interpretación auténtica en las dudas sobre el patronato. Asimismo, era el encargado de seleccionar y enviar misioneros a las Indias, fundar misiones y erigir diócesis, entre otras cuestiones. Muchísimas facultades, como pueden ustedes ver. O sea, no es nada más un poquito la injerencia, sino que es muchísimas facultades. Todas las autoridades asentadas en la Nueva España tenían mayor o menor responsabilidad en el cumplimiento del mandato apostólico otorgado al monarca de evangelizar a los naturales. El virrey, los gobernadores, los corregidores y los alcaldes mayores, cada quien en su respectiva jurisdicción. En la organización territorial de la Iglesia, la Corona trató de seguir de cerca la circunscripción civil. De esta manera buscó que se correspondieran la jurisdicción de los arzobispos y las provincias de los religiosos con los distritos audienciales, los obispados con las gobernaciones y alcaldías mayores, y las parroquias y curatos con los corregimientos y alcaldías menores. El éxito de la empresa fue muy desigual, pero bueno, si ustedes se agarran la recopilación de Indias, siempre ven que se trata de hacer un plan como de cuadritos que embonan todos con todos. Siguiendo las líneas generales del patronato, se introdujo la costumbre, anticanónica por cierto, de que el rey designara a los obispos y los enviara a su nueva sede, mientras el romano pontífice expedía las bulas correspondientes. Con esto, el monarca descargaba su real conciencia, ya que transfería la obligación de evangelizar a los obispos. Estos tenían el deber de visitar su diócesis, predicar el evangelio, administrar los sacramentos y convertir a los naturales. Sin embargo, algunas de estas funciones fueron desempeñadas por los miembros de las órdenes religiosas, quienes no se sometían fácilmente a la jurisdicción ordinaria del obispo. Dado que la empresa de Indias tuvo carácter misional, entre otros, la Iglesia se vio siempre favorecida dentro de los límites del regio patronato para cumplir su cometido. No hay que olvidar que los reyes también son católicos, que buscaban la unidad religiosa, la conversión de los naturales, la fundación de parroquias y el mantenimiento de la fe. De ahí que los conflictos Iglesia-Estado revistieran sobre todo carácter político y no ideológico. La Iglesia llegó a adquirir un amplio poder. Su contacto con los indígenas y su dispersión por todo el territorio le otorgaban, por un lado, una fuerza moral de la que muchas veces carecían las autoridades civiles y por el otro, la posibilidad de influir en todo el ámbito del virreinato. El fuero eclesiástico fue respetado con las peculiaridades derivadas del ejercicio del patronato. Las autoridades civiles podían hacer extrañamientos a los eclesiásticos y los asuntos relativos al levantamiento, sediciones, conjuras y otros cometidos por eclesiásticos fueron conocidos por los juristas reales.
los propios arzobispos y obispos podían ser citados por estas. Como ven, hay toda una capa arriba de la Iglesia que le pertenece al rey, y eso funcionó muy bien mientras todos perseguían los mismos fines. Pero cuando el monarca, a finales del siglo, y luego todos los gobernantes después de la independencia persiguen fines distintos, entonces es cuando se genera el tremendo conflicto. Carlos III y sus sucesores buscaron sujetar aún más a la institución eclesial. El proyecto histórico de la monarquía española de esa época requería de la participación de la Iglesia en las condiciones que el rey pretendía imponer, sustituyéndola en las funciones que secularmente había tenido, como la educación, la atención de los enfermos, de las clases menesterosas y de otras. Me he detenido en la explicación del patronato para analizar en forma adecuada, creo yo, no solo los problemas inherentes a separar al Estado de la Iglesia. O sea, imagínense, hasta ahora lo que he dicho es que están como los dos lados de una misma moneda. Entonces, sino para contar con elementos que permitan calibrar en su justa medida el tamaño de la empresa que llevaron a buen puerto los hombres de la llamada generación de la Reforma, que esa es la conmemoración que estamos celebrando ahora, el triunfo de la República. De hecho, al analizar las leyes así llamadas, se puede ver que las materias sobre las que versaron fueron, en buena medida, las que correspondían al patronato. Al realizarse la independencia de la nación mexicana, los gobiernos que se fueron sucediendo en el poder trataron en vano de reivindicar el patronato real que habían ejercido los reyes durante la época colonial. Las constituciones, salvo la de 1857, mencionaban entre las facultades del Congreso el establecimiento de concordatos y el ejercicio del patronato. Asimismo, declaraban que la religión católica debía ser protegida por el Estado mexicano. Por su parte, la jerarquía eclesiástica mexicana estimaba que el patronato había sido un privilegio personal y exclusivo concedido por razones específicas a los monarcas de Castilla y Aragón y que no tenía nada que ver con la soberanía de España o de México. El asunto resultaba muy complejo, pues el Vaticano no reconoció la independencia de México y el Papa León XII abiertamente tomó partido en favor de Fernando VII. Entre tanto, pues el tiempo pasaba, los obispos se fueron muriendo y entonces en el territorio mexicano se fue quedando sin el apoyo de esta jerarquía eclesiástica. Entonces se decidió que fueran los propios obispos o el cabildo eclesiástico quienes hicieran los nombramientos que se fueran requiriendo. Tras numerosas gestiones se logró, bastante tiempo después, que Gregorio XVI reconociera a principios de 1931 la independencia del país. O sea que son de 21, 10 años, no son tantos, pero en términos de que no eran tan jóvenes los obispos, pues sí son bastantes años. Las relaciones entre la Iglesia y el Estado no se simplificaron después de la independencia, ya que se mantuvo la política desamortizadora iniciada por los monarcas borbones y se dio paso a la nacionalizadora de los bienes eclesiásticos. Esta política fue abiertamente sostenida por los gobiernos liberales y culminó hacia la quinta década del siglo con la expedición de la Constitución de 57 y la promulgación de la independencia. ¿Por qué no aceptaba la Santa Sede la independencia? Pues porque era contraria a los justos títulos del monarca español sobre las Indias, entre los cuales la donación para estos tiempos no había perdido prestigio. Con la independencia, el Estado misional que se había creado de este lado del Atlántico dejó de existir. Su ocaso se debió, a juicio de los contemporáneos, no solo a la separación de España, sino también a que la cristianización había llegado a su fin. Lo que sucedía al mismo tiempo que otras religiones comenzaban a tener presencia
primero en los países europeos y luego en la propia Hispanoamérica. Esta forma de Estado había cumplido, pues, su papel histórico. Por eso, al ser independientes las nuevas naciones, entre ellas México, tuvieron frente a sí la posibilidad de darse la forma de Estado confesional o aconfesional. Toda la América Latina se dio forma de Estado confesional. Nosotros también optamos por el Estado confesional, pero dándole, siempre con la petición a la Santa Sede, que se le dieran a los gobernantes los mismos derechos que había ejercido el monarca español sobre la Iglesia indiana. No se concedió el patronato nunca a los gobiernos nacionales, aunque en los textos constitucionales anteriores a 57, si ustedes se recuerdan, en todos se prescribe la intolerancia religiosa. Las razones tienen que ver sin duda con una gran cantidad de factores. Estos problemas son siempre complejos, de los cuales me gustaría señalar dos. Las características que habían tenido, por un lado, la evangelización y por el otro, el alcance de las facultades del monarca. La primera se había dado, y en esto yo les ruego muchísimo que lo recuerden, porque esto es parte de lo que pasa todavía. La primera se había dado sobre una población que, si bien es cierto que abrazó la fe de Cristo, también es verdad que conservó muchas de las peculiaridades de su antigua cultura, lo que en el terreno de la religión recibe el nombre de sincretismo religioso. Entonces, las poblaciones indígenas tienen este sincretismo religioso y la población española sí es católica a la española. Pero estos dos factores no se separan, y no se separan a lo largo de 300 y 400 años. O sea, yo creo que todavía lo encontramos. La evangelización generó tanto entre los indígenas como entre los mestizos y las razas mezcladas un cristianismo que no impidió a los mexicanos exponerse a la excomunión cuando se levantaron contra su legítimo gobernante, cuando hicieron la Constitución de Apatzingán, que se me olvidó ponerla aquí, pero entra también porque la Constitución de Apatzingán también estuvo proscrita por la Iglesia, o cuando realizaron la Reforma, aunque la mayor parte de la población era católica. Sobre la jurisdicción de cada una de las dos potestades después de la independencia, se mantuvo la tendencia secularizadora en diversos aspectos. Por ejemplo, la educación, que ese es un punto de conflicto muy, muy grande y sigue siendo. Los medios de comunicación en aquel tiempo no eran tan modernos, pero bueno, siguen siendo un punto de conflicto. Los gobiernos conservadores también eran herederos de la tradición regalista, por lo que trataron de mantenerse dentro de ella buscando la creación de una iglesia apoyada por el Estado, pero también regulada por este. Es la cultura con la que habían crecido. O sea, sí, apoyamos la iglesia, pero nosotros decimos cómo se hacen muchas de las cosas, que es lo que causa el conflicto, por lo menos hasta la quinta década del siglo. Por otra parte, se mantuvieron las medidas que había tomado el rey de España para reducir la jurisdicción eclesiástica, salvo en lo relativo al fuero, que fue sostenido por los conservadores. Finalmente, se ampliaron hasta sus últimas consecuencias los procesos de secularización y de desamortización de los bienes de corporaciones religiosos iniciados por los monarcas de la dinastía borbónica. Esta frase tan contundente hay que matizarla porque depende mucho del lugar de la república en el que estamos situados. En algunos fue muy radical, en otros menos. Hacia la quinta década del siglo, sin embargo, quedaron delineadas claramente, y no antes, las posiciones liberales y conservadoras. Incluso es preferible hablar de la reacción conservadora frente a las posiciones liberales. Es más fácil, más entendible, se entiende más fácilmente. Uno de cuyos puntos fundamentales de conflicto tenía que ver nada más ni nada menos con la cuestión relativa al papel que habría de tener la Iglesia en el nuevo Estado.
La contienda se generalizó cuando se tomaron medidas que iban en contra de los principios del derecho divino o el canónico. Creo que puede afirmarse que por las características que tenía el catolicismo de la mayor parte de la población mexicana y la amplia tradición de supremacía del poder temporal sobre el espiritual, fuera de los propios miembros de la Iglesia, conservadores en el estricto sentido del término, estos mismos que se oponen a la Revolución Francesa y que siguen todo el programa de Burke, no había muchos en México, especialmente hacia la segunda mitad del siglo XIX. Hay tradicionalistas, muchos tradicionalistas, pero el conservador necesita un plan político de acción. Aunque la reacción contra las instituciones liberales haya sido en efecto muy violenta. Católicos sí, pero conservadores dispuestos a defender la doctrina cristiana hasta sus últimas consecuencias a través de un proyecto político, no. A medida que se generalizó la oposición para continuar la política legalista, se fue abriendo paso la idea que para la constitución del nuevo Estado el camino a andar era el de la separación o independencia del Estado y la Iglesia. Trabajos recientes que se han hecho entre historiadores laicos, digamos, y historiadores de la Iglesia, ven que esto lo piensan también del lado de la Iglesia. O sea, que la Iglesia también se da cuenta que por allí no van a ningún lado, que es mejor una Iglesia libre en un mundo liberal, como se llama la obra de Juan Carlos Casas García y Pablo Mijangos. Se llama Por una Iglesia libre en un mundo liberal. La obra y los tiempos de Clemente de Jesús Munguía, primer arzobispo de Michoacán, y es de 1810 a 68. Hay trabajos recientes que están explorando este camino y se ve que también del lado de la Iglesia vieron que no se iba a ningún lado, ¿sí? Pero de todas maneras la Constitución de 57 decía lo que decía, entonces pues la tienen que condenar. Este es sin duda, el de la Constitución de 57 y las leyes de reforma, el tema capital del siglo XIX, el que rompe con las concepciones del antiguo régimen y establece las del nuevo. Durante casi 40 años habían tratado los mexicanos de establecer fórmulas sociales y de gobierno que, amalgamando intereses, impidieran la polarización de las opiniones hasta tornarlas irreconciliables. La expedición, promulgación y juramento de la Constitución de 57 puso fin a las soluciones intermedias, y eso que para los liberales más exacerbados era una Constitución muy tibia. Los moderados de ambos lados cedieron su lugar a los radicales, y la tarea iniciada por Carlos III en la centuria anterior llegaba a un punto culminante, preludio por lo demás de nuevas luchas fratricidas y de defensa contra el exterior. Las leyes de reforma, que esto es un poco el mensaje o sea, me preguntaron cuando llegué aquí que qué mensaje les quiero transmitir. Bueno, lo que les quiero transmitir es que la propia Constitución del 57 está inscrita en el proceso de reforma. O sea, que hay un proceso de reforma dentro del cual está inscrita la Constitución. Que después hay una guerra que se llama de reforma y se dictan las leyes de reforma, pero que es un proceso más antiguo que la expedición de la Constitución. Las leyes de reforma, algunas de ellas posteriores en tiempo a la Constitución, algunas de ellas, pero algunas anteriores, desarrollaban hasta agotarlos varios de los postulados del liberalismo mexicano. Separación de la Iglesia y el Estado, que en realidad es independencia. Decimos mucho separación, pero en realidad es independencia. Secularización del estado de las personas, libertad de cultos y nacionalización de los bienes del clero. En el conflicto entre liberales y conservadores tocó el punto en que las posiciones eran irreductibles. ¿Cuál habría de ser el papel de la Iglesia en el nuevo Estado? La transformación se inicia, según algunos, después de la Revolución de Ayutla,
según una idea bastante reciente que quiero compartir con ustedes de Pablo Mijangos, de este libro, Después de la guerra con Estados Unidos. O sea, eso acaba de poner muchas cosas en unos lugares que antes no hubieran pensado y radicaliza las posiciones. La Iglesia era vista por los progresistas como el obstáculo al desarrollo político, cultural y económico. Representaba, a su juicio, el factor real de poder que impedía los cambios que se proponían. La modernización del país, el desarrollo, el libre comercio, lo buscaban todos. Pero las banderas liberales iban más allá desde el triunfo de la Revolución de Ayutla, someter la Iglesia al Estado. ¿Contra quién es la Revolución de Ayutla? Contra Santana. ¿Sí? ¿Se acuerdan todos que es contra Santana? De esta manera, el Estado de Derecho que buscaban unos y otros encontraba su punto de incompatibilidad en la situación que la Iglesia debía tener dentro de él. Los hombres de la Reforma eran abogados, periodistas, burócratas, comerciantes y militares. Entre ellos estuvieron ausentes los terratenientes, los grandes comerciantes y el clero, sectores que habían participado hasta entonces en mayor o menor grado en las soluciones políticas buscadas para constituir a la nación. La reacción de la Iglesia al jurarse la Constitución de 57 no pudo ser más categórica. Solo se administrarían los sacramentos a quienes se retractaran públicamente del juramento. No se los puse en este trabajo, pero también cuando la Constitución de Cádiz. O sea, esta es la segunda vez que se dice que no se administrarán los sacramentos. Bueno, en la época colonial se dice muchas veces, y es estar en interdicción. O sea, el obispo puede poner a la Ciudad de México a que no se administran los sacramentos por distintos conflictos entre el Estado y la Iglesia. Tal fue la respuesta del arzobispo a la petición del Estado que funcionarios, autoridades y empleados, tanto civiles como militares, jurasen la Constitución. A partir de aquí los acontecimientos se precipitaron y se inicia una guerra de muy amplias proporciones, entre otras cosas porque dicen que Comonfort era tibio. Yo creo que el pobre de Comonfort, pues a lo mejor ni era tibio ni no era tibio, simplemente no pudo controlar una situación que lo desbordaba con mucho. Se conoce como Guerra de los 3 años o Guerra de Reforma, durante la cual en la capital gobernaron Félix Zuloaga y Miguel Miramón y Benito Juárez desde distintos puntos del país, que veo que es lo que está en algunas de las láminas que tienen ustedes alrededor. Las leyes fueron expedidas en Veracruz, sede del gobierno constitucional, también las de la Revolución Mexicana, Algo tiene Veracruz, fíjense el desastre que es ahora, y en aquella época era la cuna de las posiciones revolucionarias. Las leyes fueron expedidas en Veracruz, sede del gobierno constitucional, y se complementan con otras que expidió el propio Juárez cuando retornó con sus ministros a la capital en 1861. Que no se acaba el conflicto, porque después viene la intervención francesa, o sea, la regencia, la intervención francesa, la regencia y el Segundo Imperio. La amenaza exterior se cernía sobre el gobierno mexicano y derivada de ella se produjo la intervención francesa en 62, o sea, el año siguiente. La convocatoria al constituyente se hizo invocando el artículo 5 del Plan de Ayutla, reformado en Acapulco. Si ustedes han pasado por Ayutla alguna vez, que yo pasé, según nosotros, para cortar en nuestro camino hacia Puerto Escondido, ahí se le puede ocurrir a uno cualquier cosa, porque hace muchísimo calor, está lleno es un clima muy hostil, muy fuerte. No digo que por eso hicieron la Constitución, pero que bueno, uno se radicaliza en Ayutla sin duda, porque hace muchísimo calor. Reformado en Acapulco, que ya está más tibiecito, el 11 del mismo mes y año.
que desconoció a su Alteza Serenísima, facultando al presidente interino Juan Álvarez a convocar un congreso extraordinario para conformar a la nación, tarea que realizó Comonfort a través de un congreso constituyente. No me toca hablar del constituyente. Si siguen con esas conmemoraciones, a lo mejor dentro de pocas semanas también me toca hablar del constituyente, pero tan no estaban puestos de acuerdo, tan seguían teniendo posiciones contrarias, incluso entre ellos, que al triunfo de Ayutla, la reacción no es unidimensional. Se hacen dos textos constitucionales, uno moderado, que es el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana del 15 de mayo de 1856, de corte liberal, pero moderado, y por el otro, el Congreso Constituyente promulga la Constitución Política de la República, fíjense nada más todo, mexicana, sobre la indestructible base de su legítima independencia, proclamada el 10 de septiembre de 1810 y consumada el 27 de septiembre de 1821, de 5 de febrero de 1857. Ese es el largo nombre, que al poco tiempo de su exposición, como dije hace un rato, da lugar a una nueva conflagración, que es la ley de la guerra de reforma. Poco antes de la revolución de Ayutla, se había dado un nuevo impulso, o se intentó dar un nuevo, desde 48, se intenta dar un nuevo impulso a las leyes a los impulsos reformistas. Tanto es así, ya me falta poco tiempo, voy a apurarme con esto, ahorita les digo las leyes, que dice estas investigaciones recientes que les comento de Mijangos y los de la Universidad Pontificia, que es un nuevo paradigma el que se da después de 1948. O sea, los paradigmas también tienen que ver con las generaciones. Ya muchos de los que hicieron la revolución de independencia, pues están muertos. Los que estuvieron en la primera reforma liberal, Valentín Gómez Farías, sigue vivo, está todavía en la jura de la Constitución, pero en este nuevo paradigma, de acuerdo a estos investigadores que están trabajando juntos, los de la Pontificia y los de distintas universidades mexicanas, lo que ven es que ya no pudo ser ese nuevo paradigma tan amable como el que llevó a las primeras constituciones, que era si hacemos una constitución regalista, si no hacemos una regalista, si respetamos la Iglesia. O sea, ya no pudo volver a hacerse en términos de conciliación. Ya para entonces la Iglesia misma se había dado cuenta que no había forma de llegar a un acuerdo. También hay una nueva generación de obispos. Munguía, que ahora se estudia mucho, juega un papel importantísimo porque es una cabeza muy brillante del lado de la Iglesia, y del lado del Estado pues hay cabezas también muy brillantes que dicen vamos a la independencia del Estado y la Iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Pero no en la Constitución de 57. En la Constitución de 57, como decía el pobre de Zarco, pues se quedaron a medias en todo. Zarco decía, no tenemos libertad de prensa completa, no tenemos libertad de cultos. O sea, Zarco, cuando se termina la Constitución, hace una reflexión que publica en donde manifiesta su tristeza, su enorme tristeza, porque no se llegó a las últimas consecuencias en nada. Pero hay una nueva generación, muere Juárez, entra Lerdo de Tejada a gobernar, y entonces en cascada, se las voy a decir desde la de 55,
aunque ya saben que, bueno, pues unas son después de la muerte de Juárez. Se van dictando las leyes de reforma. La ley Juárez es de 23 de noviembre de 55, que es para suprimir los tribunales especiales, con excepción de los eclesiásticos y los militares. La ley Lerdo de desamortización de fincas rústicas y urbanas, de corporaciones civiles y religiosas. Siempre pensamos en las religiosas, pero aquí se cargaron a las comunidades indígenas. O sea, aquí de una vez se escabecharon a los ayuntamientos y a las comunidades indígenas. En plena reforma se dictaron la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos, la del matrimonio civil, y fíjense qué curioso, porque también durante la Revolución se dicta la ley del divorcio. O sea, algo les pasa a estos revolucionarios cuando se incorporan a las filas guerreras, que les transforma su visión del mundo y de la vida, porque durante la Revolución se dicta la ley del divorcio. La orgánica del registro civil, que es importantísima, porque todos los registros se hacían en las parroquias, y la de libertad de cultos, que es tremenda y no se acepta, pues, bueno, sí se dicta, pero no se acepta por ningún lado. Como hemos visto, en sentido amplio, la reforma se inicia antes de la expedición de la Constitución de 57, aunque las llamadas leyes de reforma sean posteriores a dicho cuerpo jurídico. El propio texto constitucional se inscribe en el proceso reformador, cuya fase final se da al incluirse los principios reformistas en el cuerpo de la Constitución de 57. Y después tengo, bueno, todas las leyes. Como siempre queda oscuro en los 2 minutos que me faltan, ¿qué quiere decir eso de que se incluyen los principios reformistas en el texto constitucional? Como apéndice de este trabajo que se quedó aquí, o sea, lo pueden pedir, traigo cómo hace la reforma Sebastián Lerdo de Tejada. Él dice, bueno, a sus habitantes, a ver, son adiciones y reformas a la Constitución el 25 de septiembre de 1873. O sea, ya se murió Juárez. Pues Juárez es el que ya se murió, porque muchos de los liberales, muchos mueren durante la guerra de reforma, algunos de los más valiosos. Son adiciones y reformas, y dice artículo 1, artículo 2, artículo 3, artículo 4 y artículo 5. Y saca la reforma, pero esto no reforma la Constitución. Hay que hacer un ejercicio adicional para reformar la Constitución. Entonces, cuando lean ustedes en los textos de los autores que se incorporaron en los principios a la Constitución, se refiere a esta reforma de Lerdo, incluida en el artículo 123 de la Constitución de 1857. O sea, no a otra cosa. Porque dice uno, bueno, ¿y cómo se incluyeron? Y las leyes son muy largas, ¿y qué fue lo que se puso? Se puso muy poquito. Ya corresponde exclusivamente a los poderes federales ejercer en materias de culto religioso y disciplina externa la intervención que designen las leyes. Y se agrega, el Estado y la Iglesia son independientes entre sí. El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión alguna, que es la libertad de cultos. El matrimonio es un contrato civil, y los demás actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de los funcionarios y autoridades del orden civil en los términos prevenidos por las leyes y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyen, y la simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen sujeta al que la hace en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo establece la ley. ¿Qué pasó con la desamortización? ¿Qué pasó con toda esa parte?
del campo, digamos, se fue al artículo 27. Se fue como proyecto de reforma en el proyecto de Carranza, que se somete después al constituyente de 1917. Para terminar, nada más les digo que esto se lo acaba de encontrar un alumno mío y me lo trajo porque es muy simpático. En 1944 hay una tesis aislada de la Corte que dice lo contrario de todo lo que les he dicho, porque dice, desde el punto de vista, o sea, es la visión de la Corte, que son juristas, y la visión de un montón de historiadores que son de distintas disciplinas, pero que se dedican a la historia. Desde el punto de vista legal, dice la Corte, no es correcto considerar la reforma desde el plan de Ayutla, pues el conjunto de leyes que se designan con ese nombre se circunscribe a las que expidió Juárez en Veracruz, de acuerdo con el programa reformista anunciado en el célebre manifiesto expedido en aquella ciudad el 7 de julio de 59 y firmado por el presidente Juárez, don Melchor Ocampo, don Manuel Ruiz y don Miguel Lerdo de Tejada. Y luego agrega que hay una verdadera anarquía entre los autores en definir cuáles son las leyes de reforma. Uno de los autores, que señala la Corte, yo no sabía, esto es un gran honor para don Blas José Gutiérrez Flores a la Torre, que en su Código de la Reforma incluye leyes que no corresponden a ese periodo. Esto se dice en 1944, no he visto el semanario judicial, o sea, nada más simplemente se lo encontró un discípulo que sabía, discípulo y amigo, que sabía que venía yo esta tarde con ustedes y me dijo, bueno, pues mira, termina con una cita de la Corte que siempre es bonito para nosotros los abogados. Muchas gracias.